Antes pensamos que ya tienen el comunicado, ya no. Ya no. Sí. Ya. Pues muy buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecemos su asistencia a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que sí, con toda la intención de dirigirnos a los compañeros trabajadores de educación, pero también a los padres de familia. Hoy en día el Magisterio de Baja California Sur aún se encuentra convocado a paro de labores por el día de hoy y de mañana. Esto derivado, ya conocen ustedes, de las demandas que el Magisterio Subcaliforniano, a través de este comité, que debo de decirle, es la primera vez que un comité ejecutivo seccional levanta la voz por el Magisterio de Baja California Sur. Las problemáticas que demandamos son de mucho tiempo, de muchos años. Y hoy en día este comité, porque de manera decidida, cuando nosotros llegamos aquí, decidimos tomar los toros por el cuerno y a esas problemáticas de plazas para compensados, el tema de quinquenios, el tema de ISSSTE, el tema de la homologación, el tema de los compañeros jubilados, que no es un tema nuevo tampoco, el tema de la estructura ocupacional, el tema del reconocimiento del antiguo a los compensados. Eran temas que decidimos agarrarlos de primera vez. ¿Qué hicimos? Desde que llegamos, platicamos con el gobierno cuál era la problemática y le pedíamos solución. Sí, primero fue verbal, en la plática, en el diálogo. Posteriormente pedimos por escrito, por oficio, cada una de las demandas exigiendo solución. Bueno, al no darse, a través del diálogo, la propuesta, la contrapropuesta y no llegar a una solución, bueno, decidimos implementar una acción que fue el 25 de octubre. ¿Qué decíamos nosotros en ese paro de labores? ¿Qué queríamos? Dos cosas. Que se abriera una mesa estatal de negociación, la cual se logró. Y también decíamos que el segundo punto era abrir agenda nacional, porque eran temas federales, el tema de plaza, el tema de ISSSTE, el tema de la UCICAM. Bueno, pues logramos una mesa nacional. Creo yo que a más alto nivel no se puede. Sí hubo coyuntura porque vino el presidente, a lo mejor, suerte. Pero bueno, se abre la mesa. Entonces logramos los dos objetivos principales: la mesa estatal y agenda con autoridades federales. El pasado 5 de noviembre, el gobierno federal trae una propuesta inicial. Y nosotros, haciendo algo que jamás pasaba en el magisterio subcaliforniano, decidimos abrir toda consulta a la base. Y así lo estamos haciendo. Jamás pasaba. Es más, me animo a decir que jamás pasa en ningún sindicato, o en muy pocos sindicatos. La consulta a la base, pero bien. Pero eso sí, a través de la estructura. ¿Cuál es la estructura que tiene nuestro comité ejecutivo seccional? El comité ejecutivo, primero. Luego tiene dentro del comité ejecutivo 9 coordinaciones regionales. Se divide nuestro estado en 9 regiones. Y de ello dependen un número de secretarios generales, 198 en el estado. Y de ahí dependen de ellos ya representantes de escuela. Esa es la estructura sindical. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra consulta? A través de la estructura sindical. Comité, secretarios generales directamente a las escuelas con representantes de escuela, o directamente a la consulta general en las escuelas. El día sábado nos traen una propuesta. Si bien es cierto, no es lo que queríamos, pero sí nos pone en la ruta de solucionar una problemática. Nosotros estamos pidiendo plaza base para todo trabajador compensado que no cubre un espacio con titular. No hubo ninguna plaza. No significa que se quite el dedo del renglón sobre que esa es la primicia de la demanda. Sin embargo, hay una contrapropuesta, porque así son las negociaciones. No tengo esto, pero te ofrezco una homologación salarial, que es el aumento del 100% al personal de apoyo, que aquí hago paréntesis, digo, son los más desprotegidos. Ganaban 3,000 pesos, ganan 3,000 pesos quincenales. Y hay que decirlo, que todo lo que se ha logrado por compensados ha sido a través de la lucha
y un servidor siempre ha estado ahí, porque entiendo que es injusto estos contratos abusivos leoninos que tienen los gobiernos de todos los colores que han pasado. Lo que se ha logrado con los compañeros ha sido a través de la lucha. Y hoy de nueva cuenta, a través de la lucha, se consigue la homologación salarial. Pero sí nos pone en ruta de la basificación. El mes de marzo tendremos una homologación salarial de todos los compañeros compensados y eventuales del Estado, de todos los niveles. Lo cual en el mes de marzo podemos estar trabajando ya con fechas para iniciar un proceso de plazas. Iniciar. No puedo decir cantidad y no puedo decir fecha, pero una vez que tengamos la homologación salarial, podemos en ese siguiente paso, en este punto, tener fechas. El otro tema del ISSSTE, que es tema federal, eso me voy a referir porque en la mesa estatal se sigue trabajando, se sigue avanzando. Ahorita lo comento también. En el tema del ISSSTE, es muy claro, entre el 21 y el 26 tendremos aquí en Baja California Sur al director nacional del ISSSTE, el doctor Pedro Centeno, Santaella. ¿A qué viene? El compromiso fue que juntos vamos a hacer un recorrido por las clínicas, por toda la estructura que tiene el ISSSTE en Baja California Sur. Ah, bueno, pues cuando llegue aquí en La Paz lo vamos a llevar directo a Bahía Tortugas, para que entienda las distancias, que las viva. Jamás va a ser lo mismo verlo en un mapa, o que escuche el número de kilómetros que hay que recorrer. Hay que recorrerlo para entender. Que llegue a la clínica o al consultorio de Vizcaíno y vea las condiciones reales que están. ¿Qué queremos nosotros? Que el director venga y que en lo inmediato solucione lo que se puede solucionar en lo inmediato. Que se dé cuenta que falta, que se dé cuenta que en Bahía Tortugas falta el médico, falta la enfermera, que no tienen con qué tomar la presión, que no tienen con qué tomar, bueno, diferentes cosas. Vamos a acompañarlo, que solucione lo inmediato que pueda y que haga el compromiso ahí sí, una vez que conozca él, firmado, a qué se compromete, a mediano, a corto y a largo plazo. Porque entendemos que el ISSSTE, después de tantos años que lo sacaron, que lo saquearon, no se va a solucionar en 2 o 3 días. Así paremos la Baja California Sur y la Norte juntos durante 3 o 5 meses. No vamos a encontrar respuesta inmediata. Pero lo que está pasando jamás había pasado. Que el director nacional viniera a hacer un recorrido y que venga con la instrucción del presidente, porque así lo dijo, de empezar a resolver. Lo que pueda resolver ahorita, resuélvelo. Y lo que no, hay que hacer el compromiso, haciendo verdades, diciendo verdades a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En el tema de la UCICAM, había un compromiso que hoy a las 4 de la tarde se cumple. También tenemos una mesa de alto nivel. Vamos a tener una reunión con la maestra Adela Piña Bernal, titular de la UCICAM a nivel federal, que aparte de ella hay que recordar quién es. En el periodo legislativo anterior era la presidenta de la Comisión de Educación, es decir, a ella le tocó crear el UCICAM. Le entiende bien, de principio a fin lo conoce. Ah, bueno, con ello vamos a hacer una serie de propuestas, para que la UCICAM pueda tener algunas modificaciones, o bien, si no se puede modificar, porque entendemos que las modificaciones, al ser una ley secundaria, tiene que ser a través de un proceso legislativo. Pero bueno, dentro de los mismos artículos, dentro de los mismos transitorios, podemos encontrar una oportunidad para el Magisterio de Baja California Sur en relación a los docentes para que puedan regularizar su contrato de compensado. Es decir, ahí ya no es crear plazas, es regularizar la que tienen. Porque ellos ya tienen una plaza, la mayoría de los docentes que están en ese sentido, y tienen un contrato adicional compensado. Hay que regularizarlo a plaza base de ese contrato. Y le vamos a hacer 2 propuestas. Una que está dentro de la misma ley en el artículo 106 y la otra con una especie de convocatorias cerradas como pasó en el 2016 con la ley de servicio profesional docente. Eso va a ser hoy, pero por supuesto que en la UCICAM hay muchos temas que también vamos a trabajar con la maestra de la Piña. ¿Cuál? El tema de los ATP que quedaron en el limbo. Se ocupa su basificación como ATP porque ellos se ganaron en un concurso con la ley anterior. Aparece el UCICAM y no les reconoce lo que ellos ya habían ganado. Pero también vamos a platicar el tema de trabajo social para que sea revalorizado su categoría como plaza docente y no administrativa o técnico docente. También le vamos a plantear un tema que desde hace mucho traemos nosotros,
y en lo particular un servidor, que aparezca dentro de la estructura ocupacional la figura de monitora. ¿Qué es una monitora? Una trabajadora que apoya en las escuelas con los niños de educación especial, con necesidades educativas especiales, pero que no aparece en la estructura ocupacional y que se requiera realmente que demos la misma oportunidad para todos los niños. Hay niños que ocupan quien los acompañe durante la jornada escolar. Esas son las monitoras y no existen en la estructura ocupacional, pero sí existen en la realidad. Muchas de ellas los pagan los propios padres, pagan a alguien que acompañe a sus niños en la labor docente durante la jornada. Bueno, hay municipios que lo están pagando con dinero propio, pero si es una figura que se ocupa en las escuelas, tiene que aparecer en la estructura ocupacional. Los maestros de inglés que sí aparecen en la estructura ocupacional, pero son insuficientes, ya lo hemos dicho nosotros. En el plan y programa de estudios se marcan 2.5 horas de inglés en las primarias, y más de la mitad de las escuelas primarias no tienen maestro de inglés. Eso no es una lucha necesariamente para el maestro, igual que lo de las monitoras. Es una lucha para la sociedad, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Queremos eso que se aplique también. En el norte del estado, lo dije la vez pasada, muchos jardines, en Vizcaíno por ejemplo, ningún jardín tiene maestro de educación física, y la materia de educación física existe, y la necesidad, y el derecho de los niños de Vizcaíno no tienen el derecho a tener maestro de educación física. Claro que sí. El problema es nuevo, no, tiene muchos años, pero nadie había dicho nada. Nosotros sí, y en todos los temas que estamos diciendo aquí. Vamos a proponer a la maestra que se revise el artículo 90, el 39, el 16 de la UCICAM, porque se ocupan modificaciones para la movilidad, para el cambio de los trabajadores, para el poder participar en doble plaza, los compañeros que puedan trabajar por jornada, o bien para que puedan participar en las dos promociones, de vertical y horizontal. En el ingreso de la UCICAM, sí, se participa para ingresar o para promoverte el UCICAM, pero no hay claridad para el ingreso. El catálogo de cursos los ofertan 2-3 días antes o una semana antes de cuando es el examen. Entonces los maestros, los compañeros que van a ingresar o los de promoción, están haciendo los cursos a ver si tienen suerte que los que ellos tomen sean los que aparecen en el catálogo. No, que los publiquen con tiempo. Estos son los cursos que van a tener validez. Cúrsenlos. Y lo mismo pasa para los compañeros activos, ¿no? En las escuelas primarias existe la figura de subdirector. Así está en la estructura ocupacional. Te dice, cada escuela, dependiendo del número de grupos, puede tener un subdirector de gestión o un académico también. Ah, bueno, hay muchas escuelas que no tienen la plaza, pero comisionan a un maestro de la misma escuela que tiene plaza para que haga la función de subdirector. Para empezar, le siguen pagando como maestro. Ahí se ahorran un dinero. Y al que contratan, que va a cubrir ese maestro que tiene plaza de maestro y está en la subdirección, contratan a un compensado, un eventual. Bueno, pues exigimos que se liberen las plazas de subdirector que requiere de acuerdo a la estructura ocupacional. Nos resuelve el tema de subdirector, pero a su vez se libera un buen número de plazas docentes que se le pueden dar a los compañeros de nuevo ingreso. Esto no es nuevo. Esos subdirectores tienen más de 12, 15 años así. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sacando las problemáticas de años que antes nadie las decía. Nosotros sí. Y la lucha sigue. La estrategia puede cambiar, como ahorita les voy a comentar. En telesecundaria, Baja California Sur muy particular. El programa de telesecundaria a nivel nacional fue creado para llevar el nivel de secundaria a comunidades rurales, alejadas. Por lo tanto, estaba diseñado para que solo fuera un grado, multigrado o 3 grados a lo mucho, un primero, un segundo y un tercero. Pero ¿qué sucede en Baja California Sur? Se le ocurre a un gobierno poner una telesecundaria, sí en zonas marginadas, pero dentro de una ciudad. Hoy en día tenemos las telesecundarias más grandes del país. Una telesecundaria con más de 36 grupos en Cabo San Lucas. El origen de las telesecundarias, por la naturaleza que les digo, un grupo, 2 grupos, 3 grupos, bueno, pues no se ocupa un subdirector y tampoco un prefecto. Pero con 36 grupos, la necesidad hace que un maestro de ahí igual se vaya a la subdirección de gestión o académica y se ocupan los prefectos. Y sí hay en las telesecundarias grandes de Los Cabos
y de aquí de La Paz también. Pero ¿cuándo van a regularizar a esos compañeros? Nunca, porque la estructura ocupacional no marca esas figuras. Pero la realidad es esa. Bueno, que volteen a ver a Baja California Sur, vean las condiciones particulares y se legisle, que los SICAM se legisle tomando en cuenta las características particulares de la región. Lo mismo para el ingreso, lo dicen los compañeros que apenas aspiran a ingresar, que se tome más en cuenta la antigüedad, porque hay compañeros que pretenden ingresar, tienen 1, 2, 3, 5, 7, 8 años haciendo el examen para ingreso y no pueden acceder. Bueno, que esa experiencia que ellos van teniendo a través de los 8 años, que sí lo trabajaron ya, pero que no tuvieron la plaza base, lo tomen más en cuenta. Y el último tema, que tiene que ver con la negociación federal, tiene que ver con el quinquenio. El pago del quinquenio que está en la ley estatal, que norma a los trabajadores de los poderes del gobierno del estado y los municipios. Los quinquenios está muy claro, artículo 41, párrafo segundo, cómo se deben de pagar los quinquenios. Esa ley está desde el 2004. El FONE, que es la nómina federal de los maestros, se empieza a aplicar a partir del 2014. Y nos sigue pagando los quinquenios en base a la Ley Federal del Trabajo, apartado B, pero nosotros nos regimos por la ley estatal porque somos trabajadores del Estado pagados con recurso federal. Es la característica que tiene la Secretaría de Educación Pública a partir de 1992. Y cuando aparece el FONE, continúa. Nuestro patrón es el gobierno del Estado, pero nos paga la Federación. Le llaman transferidos. El artículo 162 de la misma ley nos mete a la legislación de esa ley. Es la que nos rige. Y hemos ganado un sinfín de demandas con la misma ley. Por eso estamos pidiendo que el gobierno federal, que es el que nos paga los quinquenios, págalo bien como marca la ley. Ya iniciamos un trabajo, el martes llevamos un ejercicio directamente con el director de la nómina nacional, donde le llevamos los temas que se ocupan para que puedan decirnos si procede o no procede el pago del quinquenio federal. El día 24 de noviembre tendremos respuesta si se paga o no se paga, si es legal que lo pague el FONE como está o no lo es. Si fuera que no, entonces iniciaríamos un proceso jurídico exigiéndole al gobierno del Estado que lo paguen ellos, porque está en la ley que nos regula a nosotros. Esperemos tener buenas noticias. Si la respuesta es sí, bueno, pueden ser diferentes escenarios, que nos los empiecen a pagar a partir del siguiente año fiscal, así nada más, o con retroactivo. Ya lo miraríamos también nosotros con el área jurídica, ¿no? Esto en cuanto a la información que hay de mesa federal. De mesa estatal, hay un compromiso en el tema de la caja de ahorro de jubilados, y a más tardar el 15 de noviembre, así dijo el procurador y el gobernador el día 26 de octubre, que nos reunimos con los compañeros ahorradores que están en la condición que no encuentran su dinero. A más tardar, dijo, la segunda semana de noviembre habrá respuesta definitiva, y si es el caso se va a judicializar el tema, y ahí que respondan, si alguien resulta responsable, que se aplique la ley. En el tema estatal también, ahorita acabamos de firmar la minuta, no sé si está la copia por ahí, ¿no? Una copia del primer avance que se tiene ya concreto en la mesa estatal. Es el pago del 15% de los compañeros de medio superior. ¿Qué pasó con ellos? Una lucha, una prestación que está minutada, que es el pago del 15% que nos lo pagan a todos los profes de compensación estatal, que lo voy a decir. Uno de los que inició esta lucha es el que hoy es gobernador, y se logró en aquellos años, que no se logró un año, ¿no? Tardaron 12, 14 años para lograr el 15%, pero se logró. Los compañeros de medio superior también. Y en el 2018 el entonces gobernador y el entonces secretario de Educación Pública dijeron: ya no lo pago. Así nada más, de manera irresponsable, porque estaba firmado en una minuta entre el gobierno del Estado, Secretaría de Educación Pública y sindicato, y dejaron de pagarlo. Es decir, todo el que entró a partir del 1 de enero del 2019 para acá no le pagaban ese 15%, por decisión de ellos. Y todo aquel que ya estaba trabajando, el 15% se lo tasaron con salario 2018. Es decir, hubo un incremento en el 2019, 2020, 2021, 2022, y a ellos les seguían pagando el 15%,
en relación al 2018. Aquí está la minuta firmada, ahorita se los vamos a pasar, donde está firmado por el gobernador el día de hoy, el día de ayer por otros compañeros, donde se reconoce y se empieza a pagar a partir de enero ese 15% para todos los trabajadores de media superior, los compañeros homologados. ¿Cuánto es el monto de este avance? 14.395.000 pesos, costeo anual. Eso no se le venía pagando a los compañeros. ¿Y quién decía algo? Los puros trabajadores. ¿Y quién salía a defenderlos? Nosotros sí, porque entendimos que les asistía la razón, como en cada uno de los puntos que estamos planteando. Ustedes han visto la dinámica que ha vivido el paro de labores. Pareciera ser, y lo voy a decir con responsabilidad, pero tengo que decirlo, que quienes estuvieron, algunos de quienes estuvieron aquí durante muchos años, que jamás levantaron la voz, parece que hubo magia en este paro. Y hoy sí exigen, gritan, qué bueno, me da gusto. Y los 20 años que estuvieron aquí, los 15, ¿por qué no? A lo mejor les faltaba estar en grupo para poder entender lo que vivía la gente ahí abajo, los trabajadores. Hoy en día, el magisterio sigue en movilización, la lucha sigue, pero la estrategia cambia, porque también hay que tener respeto por los padres de familia, por nuestros alumnos. La lucha sigue en cada uno de los puntos, seguiremos luchando por resolverlos. Cuando hablo de estrategia es porque se consensó aún y cuando a veces resulta difícil entender la democracia y la consulta a las bases. ¿Qué es la consulta a las bases? Es democrático. Sí, vamos a preguntarte, pero no podemos hacer lo que cada escuela, cada delegación diga, es la mayoría. Y anoche, aquí en la región, hubo eso. Aparte, por eso es que se decide, bueno, continúa el paro jueves, viernes, y el día lunes regresamos a laborar. Han reclamado algunos, es que no consultaste la base. Bueno, habría que entender, yo explicaba hace rato la estructura sindical. La consulta a la base se hace de acuerdo a la estructura. Yo lo checo con los coordinadores, con secretarios generales, en las regiones foráneas, aquí en La Paz un servidor también con la región 1, 2 y 3, ellos consultan, regresan y se saca el acuerdo por las mayorías. Ah, pero si hay 2, 3, 5 delegaciones que no están de acuerdo en lo que la mayoría votó, pues quieren hacerlo. Ah, bueno, eso no es democracia. Entonces, ¿qué entendemos? Que no resulta difícil entender y aceptar lo que es la democracia. En la democracia mandan las mayorías. Y es la información que nosotros tenemos. Aparte lo digo, este comité ejecutivo seccional está facultado para tomar determinaciones, porque no nos pusimos solos. A nosotros por primera vez llegamos a este comité ejecutivo seccional con el voto directo de los compañeros. Y el estatuto nos faculta tomar determinaciones cuando miremos que no hay condiciones o que están viciadas algunas condiciones o que hay otros intereses de algunas personas, política sindical interna de nosotros, pero que están viciando el proceso. Es por eso que estamos convocando al regreso a clases el próximo día lunes a todo el magisterio de Baja California Sur. Sabemos que va a haber resistencia porque hay compañeros que están dolidos durante muchos años y pueden hablar es que el sindicato no nos ha respondido, nos ha traicionado, pero hoy este comité ejecutivo seccional ha dado la cara por ellos y la va a seguir dando, pero en otra estrategia. ¿Qué sí decimos? En todo el estado, perdón. Sí, en todo el estado. Habrá resistencia en algunas regiones, lo entiendo, pero también hay que ver las condiciones políticas en cada lugar. De verdad que el magisterio, no, ustedes saben, es un bastión grande, fuerte, importante. Y siempre va a haber actores políticos queriendo mover y sacar raja política. Y yo lo dije desde el principio, bienvenido todo personaje, autoridad, que venga a abonarle, a resolver, pero que no quieran sacar raja política de esto. Esto es una lucha digna de los magisterios, justa. En ese sentido, sí, el día lunes la convocatoria de este comité ejecutivo seccional es a regresar. Un servidor lo ha dicho y lo sostengo. Este comité ejecutivo seccional avala los días que convoca paro y se hace responsable de lo que pudiera afectar a los trabajadores, porque es facultad de nuestro sindicato también la convocatoria paro. Y creo que las demandas que tenemos son justas.
Sería otro el criterio si miramos, queremos un bono extra, queremos más salario. No, eso es una negociación nacional. Aquí queremos que se aplique la ley, lo justo, lo que ya está. Entonces, en ese sentido, esa es la convocatoria. El día lunes pedimos a los compañeros trabajadores de todo el Estado regresar a las aulas, pero también que quede claro, las manifestaciones seguirán. A contraturno, muchas de ellas, pero si hay necesidad de hacer alguna actividad de movilización dentro del mismo horario laboral, si se ocupa, si se requiere, lo haremos. ¿Cuándo sí lo estaremos haciendo? Cuando se cumpla la fecha que esté en la minuta, lo haremos primero para recordarle que tiene un compromiso el director del ISSSTE para venir a Baja California Sur. Lo haremos también para recordarle a FONE Nacional que tiene que dar una respuesta de quinquenios. Lo haremos también en la fecha que se ocupen para decir que había un compromiso de la homologación salarial. La lucha sigue, las acciones siguen, organizadas y coordinadas. Aquí lo que menos queremos nosotros es que se rompa esta unidad que se dio. Sin embargo, ustedes han visto el día de ayer un grupo de compañeros, pocos en el sentido de los que radicalizaron sus acciones. Eso no puede pasar y pedimos una disculpa a la sociedad por la imagen que el magisterio pudo dar el día de ayer. Y lo pido como secretario general. No es el actuar del magisterio subcaliforniano. El maestro subcaliforniano no es así. Y la prueba está que durante la pandemia dimos la cara por el sector educativo de Baja California Sur. Si no hubiera sido porque los maestros pusieron sus materiales, sus instrumentos, desde su casa, el sistema educativo hubiera tronado no solamente en Baja California Sur, en el país. Y es de reconocer la labor de los maestros siempre. Y estoy seguro que los subsecuentes, regresando a clases, habrán también de sacar la casta, como siempre lo han hecho, para mejorar el servicio educativo. Pero ocupamos que la autoridad educativa también haga lo que les toca. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, seguramente lograremos una educación de calidad pronto. ¿Avala entonces CENTE que no habrá acoso ni descuentos al magisterio y trabajadores administrativos? Y en lo mismo, el que no regrese a clase, ¿qué va a pasar con ellos? Yo lo dije ahorita a los compañeros que participaron en el paro convocado por la sección. Este comité ejecutivo seccional garantiza que no haya ni acoso a su regreso, ni descuento, o ya lo miraremos nosotros directamente con la autoridad, si es que sucede, ¿no? ¿Y quien no regrese a clases? El maestro que no quiera regresar a clases. Yo insisto, este comité ejecutivo seccional avala cuando hay una convocatoria emitida por este comité ejecutivo seccional. Maestra, gracias, Gladys Navarro. Si nos puede precisar, ahorita que nos explicaba respecto de cómo se llevó la votación el día de ayer y cómo se consensuó, comentaba que se había consultado la base, pero que también tenían ustedes facultades para tomar determinaciones cuando no había condiciones. ¿En qué delegaciones sí se consultó a la base y en cuáles no? Y se aplicó ese criterio de tomar determinaciones, porque es una parte de los cuestionamientos que ha habido. Y nada más una cosa, el tema de la votación, digamos, a toda la estructura, a la base, se realizó completamente en la jornada de ayer. Me preguntaba porque en otros momentos nos informaban hasta el día siguiente, porque comentaban que tenían que ir a sus centros de trabajo y eso llevaba tiempo. El día de ayer se tomó en esa misma jornada. Va en dos sentidos. En la ciudad de La Paz hubo el tiempo, la información y el tiempo para que se reunieran los compañeros, y ahí está el boletín que salió de la región 1, 2 y 3, donde la votación había 3 opciones que los mismos compañeros eligieron. Sin embargo, en esa consulta a la base salió otra cuarta opción que también se consideró, y la votación fue la opción 3, que era paro jueves y viernes con regreso el lunes, y eso es porque estamos comentándolo, ¿no? Entonces, así fue el consenso. Esa fue la información que dieron los secretarios generales aquí en esta asamblea, en este lugar, que insisto, es la estructura que nosotros tenemos sindical para hacer la consulta a la base. Pero repito lo mismo, hoy en día que este comité ejecutivo seccional está bajando, tomando en cuenta a los compañeros trabajadores. Antes se tomaban aquí decisiones solamente el comité y en algunas veces el secretario general nada más y ya. No, insisto, aún y cuando se está facultado para cuando no haya condiciones de hacerlo, en esta ocasión se consultan las regiones 1, 2 y 3, se platica con los coordinadores y se platica con la estructura que son los secretarios generales. Por los tiempos había que tomar una determinación, porque también hay que decirlo muy clarito, y pregunten
a la instancia federal si tienen la oportunidad. Cuando fuimos a la Ciudad de México, cuando vinieron ellos, primeramente el licenciado Don Augusto dijo: esta es la propuesta, pero en la petición levanten el paro, si no se cae la propuesta. ¿Cómo dejar pasar ese beneficio histórico que no es la meta, la homologación salarial, insisto? Pero pregúntele a un compensado si no es mejor esperar la plaza ganando 6,000 que ganando 3,000. O pregúntele a un docente compensado si no es mejor ganar 7,000 a 4,100 pesos esperando la plaza. La lucha sigue. Entonces tendríamos que tomar determinaciones, porque cuando fuimos a la Ciudad de México, ¿qué nos dicen? Maestro, y aquí también en La Paz lo dijeron, en la misma situación, en una mesa de negociación no entra una parte nada más, entran dos partes, cuando menos. Y en ese sentido hay que tener voluntad de resolver las cosas. No te puedes sentar en una mesa y decir: no, yo no tengo voluntad, yo nada más me siento a la mesa porque quiero que se me resuelva todo. No es nada más poner demanda y hacer acciones, es poner sobre la mesa propuestas y voluntad de que se arreglen las problemáticas. En ese sentido nosotros, bueno, la petición de ellos es: vamos avanzando en las diferentes reuniones, hasta ahorita vienen cumpliendo con las acciones programadas. Bueno, también de nosotros tiene que haber voluntad de resolver el problema. ¿Cuál es la petición del gobierno federal? Pues regresen a clase y seguimos sobre la mesa, seguimos trabajando, seguimos buscando el cómo sí se puedan hacer las cosas. Decíamos antes en la reunión pasada, el cómo no, ya sabemos, ¿no? Pero vamos construyendo todos juntos el cómo sí. Solamente así vamos a poder avanzar. Nosotros tenemos 11 meses en este comité ejecutivo seccional y creo que lo que hemos avanzado nos pueden comparar con cualquier comité ejecutivo seccional. Y todos hicieron cosas muy buenas en su momento, seguramente. Pero lo que hoy, en los temas que tenemos sobre la mesa, estamos avanzando lo que nunca se avanzó. Nada más una precisión. Quiere decir que su consultó a los coordinadores, es la figura que refiere, y a su vez habrían hecho reuniones con los docentes integrantes de cada delegación. Con los secretarios generales de cada delegación. Y ellos fueron los que llevaron la voz de los profesores. En ese sentido, pero te digo, aún así, este comité ejecutivo seccional, ¿qué pasó ayer con lo que pasó ayer en la tarde? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué queremos esperar? ¿Que se siga radicalizando esto y que al rato tengamos otra situación más grave entre los mismos maestros? No, quienes dirigimos tenemos que dirigir y no podemos permitir que se siga polarizando esta situación entre nosotros. Pareciera que los enemigos estamos entre nosotros, no. Quienes no nos han cumplido son los gobiernos. Si hay decepción histórica con el sindicato, lo reconozco, porque yo lo he vivido, pero hoy este comité ejecutivo seccional está haciendo las cosas diferentes y seguramente tendremos resultados diferentes, y ojalá y muy pronto tengamos respuesta en quinquenios, se homologue realmente el compromiso, venga el director del ISSSTE, hoy en la reunión con la maestra de UCICAM podamos avanzar en lo que nunca se ha podido avanzar. Esperemos, pero tenemos que regresar a clase, compañeros trabajadores, a partir del lunes. Y sí, la lucha sigue, que quede claro, las acciones siguen, las manifestaciones seguirán. ¿Una pregunta? Sí, mi pregunta sería, pues nada más para puntualizar este tema, quienes votaron fueron los secretarios generales, con los demás se consensuaron. Yo estoy en la explanada del Palacio y no vi votaciones. Entonces sí vi a los secretarios generales ahí hablando con los maestros. Entonces, ese consenso que se llama, ustedes, fue entre los secretarios generales, para puntualizar, ¿no? Bueno, en la ciudad de La Paz sí, se consensaron en la región. No todos fueron a Palacio de Gobierno, no, otros estuvieron en otro lado. Lo que yo vi, pues no hubo votación, pues, o sea, no votaron las el día de ayer. El día de ayer, que es lo que la polémica que había ayer aquí, pues que los maestros decían que se votara en las bases, como ustedes exigieron, pues fue, nada más para puntualizar, así fue. Pues. Es su percepción. No, porque aquí los compañeros, yo tengo que defender lo que los compañeros dijeron aquí, pues. Por eso pregunto, ¿el consenso eso fue entre los secretarios generales? No, el consenso, aquí la información la trajeron ellos porque ellos consensaron a sus trabajadores. Esa es la información que tenemos. Sí, pero no hubo votación, consenso, pues es una palabra muy amplia. Pues. ¿Hubo votaciones o no hubo votaciones? Pues tuvieron, el consenso es pues, la votación de los compañeros, ¿no? ¿Cuántos estuvieron? Ahora hay que decirlo también. Decían los compañeros, algunos, de 70 estuvieron 30, ¿sí? Porque era la participación y se les convocó y fue la participación que fue los compañeros. Si no, imagínate que esperemos a que estén todos, no vamos a llevar mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahora sí paso mis preguntas, el permiso de mi compañero me voy a extender un poco. Ya habló con el gobernador sobre este regreso a clases, tocaron el tema de este encontronazo que tuvo el gobernador con
maestros de Loreto, seguramente usted ya vio en las redes sociales y la propia transmisión de los reporteros que acompañaron al gobernador. Si hablaron de este tema, ¿qué opinión le merece de esa actitud que tomó el gobernador? Y sus compañeros también, si gustan. Hace rato usted decía que no hay fechas para las plazas, sin embargo, que nos diera alguna fecha estimada, cuando menos, o posible, es decir, sería del próximo año, o se descarta, habría necesidad de alguna reforma para que se concretaran estas plazas. Y finalmente, ¿quién pidió la presencia de las fuerzas de seguridad ayer? Llegaron elementos de la Marina, armados, con armas largas, y también policías municipales, también armados. ¿Quién lo pidió y cuál fue la razón? Y si van a cambiar los vidrios por vidrios templados o algo así para evitar heridos en próximas acciones. Gracias. Bueno, la decisión que tomamos como Comité Ejecutivo Seccional, con los compañeros secretarios generales, es una decisión que solamente compete al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No tenemos por qué consensar con el gobernador ni con ninguna autoridad educativa si regresamos o no regresamos. Es una decisión de nosotros. Y no permitiremos jamás que se metan en ese tema, ninguna autoridad. No hemos cruzado palabra con el gobernador. El día de ayer, ¿qué pasó? El día de ayer hubo un acto de violencia aquí. No voy a decir quién es responsable o quién no es responsable, pero se dio. Hubo compañeras maestras que estaban aquí con sus hijos y muchas de ellas cayeron en crisis. Se les subió la presión a una compañera, a dos compañeras, y hubo esa situación de temor inclusive. ¿Quién llamaría a la fuerza? No sé, pudo haber sido quien sea que estuviera aquí adentro, porque a lo mejor sentían que estaba en riesgo su integridad. Cualquiera pudo haber sido quien llamó, no lo sé. Nosotros no hubo una indicación, un servidor no lo hizo, ni hubo una indicación por parte de nosotros, a miembros del comité, para que lo hiciera. Eso sí no queda claro. Sobre el encuentro, el encontronazo que tuvo el gobernador con algunos compañeros de ustedes del Loreto. Yo decía hace rato, ¿no? Aquí los compañeros, el gremio es un gremio capacitado, preparado. Yo creo que en la libertad de esta lucha, que es legítima, los 9 puntos, todas las demandas son legítimas. Entonces, hay ahorita eventos públicos, políticos, que seguramente los compañeros no han dejado pasar. Y ha estado también la estructura sindical, porque hemos tenido esa libertad. Y pregunten en las regiones. Aquí a ninguna región se le ha dicho qué puede hacer y qué no puede hacer, porque creemos que tienen la capacidad que tiene el magisterio de organizarse. Ni a Guerrero Negro le dijimos que hicieran, ni a Santa Rosalía, ni a Loreto, ni a Comondú, ni a San Lucas, ni a San José, inclusive ni a La Paz. Eran los mismos secretarios generales quienes definían las acciones. El Comité Ejecutivo Seccional, nos sesionamos todos los días y valorábamos y orientábamos, pero las decisiones han sido así. Pero insisto, sí tenemos que, nosotros somos dirigentes electos por la base, tenemos que dirigir, no podemos permitir que lo que se ha avanzado se acabe por no modificar la estrategia, que es lo que estamos haciendo. Perdón, pero sobre el encuentro que tuvo con el gobernador, no puedo opinar nadie, o también esta es una posición, ¿no? Bueno, los compañeros hicieron lo que sentían, le expresaron y el gobernador contestó. Creo que también lo que ha dicho el gobernador, que tiene mucho interés en resolver, que hay temas que se le escapan. No defiendo, porque al fin y al cabo es el gobierno el que nos debe, pues es el gobierno el que nos ha quedado de ver, más allá de la figura del nombre quien esté ahí. Hoy está él ahí, bueno, tendrá que responder lo que los compañeros le comentan, ¿no? Pero insisto, aquí no se marca línea, Elías, a nadie, a ningún profe. Simplemente queremos y confiamos que esta unidad que hoy hemos logrado, vamos a lograr cosas diferentes. Aún y cuando se levanten voces de gente que jamás hicieron nada. Secretario Luis Miguel Aragón del Factor Noticias. El de ayer la reunión fue con las regiones 1, 2 y 3 y el acuerdo fue levantar o regresar a las aulas el lunes. ¿Y el resto de las regiones cómo se va a dar? Bien, te comentaba, el día de ayer también cruzamos con los coordinadores, quienes cruzaron también con secretarios generales. Ya venía una dinámica, de hecho, en las regiones, ¿no? Hay que entenderlo también. Había ya escuelas que se habían regresado, inclusive aquí en la ciudad de La Paz, antes de ayer, desde antier. Ya se habían regresado algunas escuelas. Entonces, sí hubo una plática con los coordinadores regionales, que ellos a su vez hicieron la plática con los secretarios generales. Pero insisto, en esa facultad que tenemos como Comité Ejecutivo Seccional, no vamos a poner en riesgo lo que se ha avanzado. Que para muchos puede ser que no logramos las plazas, es correcto, no las hemos logrado. Pero sí tuvimos avances históricos y eso nadie nos puede refutar. Lo que hemos logrado jamás se había logrado.
los aumentos que los compensados habían tenido. A veces nos regresaban con un aumento de 200 pesos para los compañeros, que significaba un 8% para ellos. Hoy tenemos un avance, insisto, no logramos las plazas de momento, esa es la meta, por eso la lucha sigue, por eso van a seguir habiendo acciones, pero la estrategia cambia desde el grupo, informando de nueva cuenta a los padres de familia, organizados y siendo solidarios, que no se nos olvide, porque nosotros hacíamos un llamado a la unidad y a la solidaridad. Solidaridad con los compensados, decía yo siempre. Y a veces los compañeros de base pudieran decir que no lograron. Pregúntele al compensado si está de acuerdo en lo que decía ahorita. Esperar la plaza base ganando 3.000 o 6.000. O al docente. Esperar la plaza base ganando 4.100 o 7.000 quincenal. Eso es lo que tenemos que ser solidarios. Ser solidarios con los jubilados, que ojalá este día que el procurador se comprometió, realmente se judicialice el tema. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Alan Flores para Diario El Independiente. Preguntarle, hoy en la mañana en el Palacio de Gobierno hubo alguna movilización en donde hubo, pues, no eran 50 o 70, eran bastantes, ¿no? Toda la parte exterior. Sí, preguntarle, ahí estuvieron inclusive votando y estaban inclusive acordando en uno de sus puntos desconocer a su comité ejecutivo seccional. Entonces, en esta parte, sí preguntarle, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta en esta parte? Y luego tomaron otros acuerdos como ir al informe de Milena Quiroga y también hacer una marcha, ¿no? Desde aquí hacia ese evento que le comento. Bueno, ¿cuál sería la respuesta del comité en ese sentido? Ok, te comento. En la democracia mandan las mayorías. Lo que es difícil a veces ajustarse, que si no se hace lo que una minoría decide, bueno, como no se hace lo que yo diga, pues yo hago lo que yo quiero y me organizo. Es curioso ver, lo dije, y ustedes si estuvieron ahí pueden ver que allá había figuras que tomaron el micrófono, que estuvieron aquí mucho tiempo, o el megáfono. Estuvieron aquí mucho tiempo y jamás hicieron nada. Y también me resulta curioso ver, y lo digo con responsabilidad, pero lo digo porque es cierto, gente que aspiró a llegar aquí y no tuvo el respaldo, y parece que hoy se están juntando. Ojalá esa unidad sea, pero para buscar realmente solucionar la problemática, no que se hayan quedado con un sentimiento de no poder llegar. Hasta ahí lo dejaría. No estoy diciendo mentiras, ahí están las imágenes que ustedes mismos pasaron, quienes participaron y en qué sentido. Hacemos un llamado a la unidad de todo el magisterio de Baja California Sur, de las expresiones que ustedes han visto que ha habido apertura, de todos los niveles, de todas las expresiones. Nos duele lo mismo, compañeros trabajadores de la educación. El frente tiene que ser común. Sí, cierto, puede haber un sentimiento de traición durante muchos años del sindicato, pero este sindicato está levantando la voz por el magisterio. No permitamos que situaciones personales dividan al gremio. Hay que sumar, ese es el gran llamado a la unidad y a la solidaridad, que la mantenemos ahorita, lo dijimos hace meses, lo mantenemos y va a ser durante toda la gestión de este comité ejecutivo seccional. La unidad y la solidaridad nos va a permitir salir adelante con las demandas históricas. ¿Hubo acusaciones de traición también ahí en la mañana? Habría que revisar en qué sentido fue la traición, porque yo también pudiera hablar de traición, pero no lo puedo hacer porque no tengo los elementos. El que acusa tiene que probar. El paro del gobierno ya se levanta el lunes, ya no va a haber nada. Aquí en La Paz, región 1, 2 y 3, fue una decisión de secretarios generales. De la mayoría. No de todos, de la mayoría. Pero insisto, en la democracia mandan las mayorías. Y si 1, 2, 3 delegaciones, compañeros, que yo respeto a todos, deciden, bueno, si entonces no sabemos transitar en la democracia, entonces, ¿cómo podemos ir avanzando? Repito, reitero, en la invitación a todo el magisterio de Baja California Sur, en la unidad y en la solidaridad del magisterio. Secretario, yo por mi parte quiero pedir unas precisiones, ¿no? Ahorita preguntaban mis compañeros sobre las amenazas de descuento y pues más que nada saber sí o no, no respuesta ambigua, si no habrá respaldo para quienes sigan en paro el próximo lunes y aún así haya descuentos por parte del gobierno del estado y el CENTE de plano no respaldará a estos docentes. Yo soy muy claro, yo como comité ejecutivo seccional, un servidor,
respalda toda movilización que este comité ejecutivo seccional convoque. Y estoy diciendo que va a haber, que siguen las acciones. Siguen las acciones. Pero entonces no habrá respaldo a los maestros. Bueno, por vamos. parte del CENTE, esa es la pregunta. Yo respaldo todas las acciones que este comité. No, es que imagínate entonces, si caemos en un sentido así, imagínate, no se va a poder regular esto. El CENTE no lo respaldará. Yo respaldaré este comité ejecutivo a las convocatorias que este comité ejecutivo seccional haga. Yo, si el gobierno va a descontar, no va a descontar, es algo que yo no puedo decir. Tendrán que preguntárselo al gobernador, a la maestra Alicia. Yo te estoy respondiendo que este comité ejecutivo seccional es responsable y, por supuesto, que defenderá a los trabajadores de la educación en toda convocatoria que este comité ejecutivo seccional convoque. No es para la gente que nos está escuchando, porque están preguntando que si puede reiterar si es un hecho que el próximo lunes regresan a clase todas las escuelas. Es la convocatoria del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación a los compañeros a reorganizarnos. La lucha sigue, cambia la estrategia, la lucha sigue. Entonces, el llamado a nosotros es a los compañeros trabajadores a partir del día lunes estar en las escuelas. Si hay algunos compañeros que decidan por sí o en grupos, no lo sé, pero el gran llamado es a regresar el día lunes a clase. Y por último, preguntarle su postura, ¿no?, ante las amenazas que hizo el gobernador sobre descuentos que pues se hicieron públicas mucho antes de que ustedes decidieran regresar a clases el próximo lunes. ¿Cuál es la postura del CENTE y suya como líder sindical? Insisto, el gobernador podrá decir lo que sea en su postura, él sabrá por qué lo dijo. Yo ratifico que los días que el comité ejecutivo seccional convocó a paro, habremos de nosotros buscar la manera, la estrategia para que los compañeros no se vean afectados en su salario. ¿No coartó el derecho a la libertad de manifestación? ¿Quién? El gobernador. No coaccionó. Pues yo no he visto en ningún momento que, cuando menos al sindicato, no ha habido ninguna indicación, y si lo hubiera, no sería decisión del gobernador lo que hacemos o lo que no hacemos nosotros. Yo no sé si algún otro compañero le ha dicho que no se manifieste, a nosotros no. Insisto, y aunque lo hiciera, no sería, tendría que ser una decisión del comité ejecutivo seccional. Ninguna indicación externa va a cambiar lo que este comité decida, junto con la estructura sindical. El Loreto dijo que les podía aplicar la ley, perdón que insiste, el Loreto, el gobernador, ahí en el encuentro que tuvo con sus compañeros, dijo que les podía aplicar la ley cuando le hablaron precisamente de los descuentos. Esa es nuestra pregunta, pues, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en Los Cabos, que una gran mayoría de los maestros del movimiento sindical que ha venido del centro viene, por cierto, ellos, por lo que estamos registrando, no van a regresar el lunes. Y yo no hablaría nada más del descuento por días faltados, sino que la ley dice que después de 3 faltas consecutivas puede acceder hasta el empleo. Existe ese riesgo porque pues ya anunció el gobernador. ¿Qué va a hacer usted? Pues, yo lo digo. Ya lo dijo, que es decisión del gobernador. La pregunta concreta es, ¿va a respaldar el sindicato a esos trabajadores que también son sus afiliados, aunque en este caso no se sumen a una decisión de los delegados? Ok, yo insisto, nosotros vamos a responder y respaldar toda acción que este comité ejecutivo seccional convoque. Yo creo que son muy claros con eso. Muchas gracias. Perdón, adelante. Una última pregunta. Por ahí, bueno, los padres de familia señalaban que durante este tiempo que permanecieron en paro, pues estuvo secuestrada la educación. ¿Cuál sería el mensaje, no? Esos padres sabemos que ya van a regresar, pero bueno, mencionan que puede seguir habiendo manifestaciones, protestas, mientras no tengan ya una respuesta o